¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en medio de una tormenta, con olas de problemas que amenazan con hundirte? Quizás es el estrés del trabajo, una situación familiar difícil o simplemente la ansiedad del día a día. Todos hemos estado ahí, sintiendo que el barco de nuestra vida está a punto de naufragar. Hoy quiero que viajemos juntos a una noche tormentosa de hace 2000 años, a una historia que nos enseña cómo encontrar calma y fe, incluso cuando las olas son más altas. Es una de las historias más famosas y poderosas de la Biblia. Jesús caminando sobre el agua. Imagina la escena. Los discípulos de Jesús están en una barca en medio del mar de Galilea. Ya es de noche, bien entrada la madrugada. Jesús los había enviado solos después de un día increíble, el día en que alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. La gente estaba tan asombrada que querían hacerlo rey por la fuerza. Pero Jesús, buscando un momento de soledad y conexión con su Padre, subió a una montaña a orar. Mientras tanto, sus amigos más cercanos estaban luchando. El viento soplaba con furia, agitando el mar. Las olas golpeaban la barca sin piedad. Remaban con todas sus fuerzas, pero apenas avanzaban. Estaban agotados, asustados y lejos de la orilla. En esa época, el mar de noche era un lugar aterrador, lleno de supersticiones y leyendas sobre monstruos marinos. Cada sombra, cada ruido del viento aumentaba su pavor. Se sentían completamente solos y vulnerables. ¿No te parece familiar? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, remando contra corriente, agotados y sin ver la orilla? Y entonces, en el momento de mayo era desesperación, entre la cuarta vigilia de la noche, que es como decir entre las 3 y las 6 de la mañana, vieron algo increíble. Una figura humana se acercaba a ellos, caminando sobre las aguas turbulentas, como si fuera tierra firme. Su primer pensamiento no fue de alivio sino Yitejoj. En su mente, lo que veían era imposible, sobrenatural y amenazante. Su lógica humana no podía procesar esa imagen. Pero entonces, una voz familiar resonó por encima del estruendo de la tormenta. Una voz que conocían bien, una voz que siempre les traía paz. Era Jesús y les dijo: «Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo». 3 frases cortas, pero llenas de poder. Primero, tengan ánimo, una llamada a levantar el espíritu. Luego, soy yo, la revelación de su identidad, la fuente de toda seguridad. Finalmente, no tengan miedo, una orden directa contra el pánico que los consumía. En un instante, el terror se convirtió en asombro. Su maestro estaba allí, en medio de la tormenta, desafiando las leyes de la naturaleza. Aquí es donde la historia da un giro aún más personal. Uno de los discípulos, el impulsivo y apasionado Pedro, reacciona lleno de una fe audaz. Le grita a Jesús en Señor: «Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». ¡Qué petición tan increíble! Pedro no solo quería ver el milagro, quería ser parte de él. Quería experimentar el poder de Jesús en su propia piel. Vio a su Señor haciendo lo imposible y pensó: «Si Él está conmigo, yo también puedo». Y la respuesta de Jesús fue simple. Una sola palabra: amén. Con esa invitación, Jesús le estaba dando a Pedro la oportunidad de poner a prueba su fe. Imagina el corazón de Pedro latiendo con fuerza. Con los ojos fijos en Jesús, sale de la seguridad relativa de la barca y pone un pie sobre el agua. Y luego el otro y funciona. Por un momento, Pedro también está caminando sobre el mar. Está haciendo lo imposible. Qué momento de euforia y fe absoluta. Estaba compartiendo un milagro con su Señor, caminando hacia Él en medio de la tempestad, pero entonces algo cambió. El relato dice que Pedro, al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo, desvió su mirada de Jesús y la posó en las olas gigantes que lo rodeaban. Se enfocó en el peligro, en la tormenta o en la imposibilidad de lo que estaba haciendo. Y en ese preciso instante en que su fe vaciló y el miedo tomó el control, comenzó a hundirse. La misma agua que lo había sostenido un segundo antes ahora amenazaba con tragarlo. Su reacción fue inmediata y desesperada. Gritó con todas sus fuerzas: «Señor, sálvame». No intentó nadar, no intentó volver a la barca. En su momento de mayor fracaso, supo exactamente a quién acudir. Su grito fue una oración corta, directa y llena de fe en que solo Jesús podía rescatarlo. ¿Y qué hizo Jesús? La Biblia dice que al momento Jesús extendió su mano
lo agarró y lo salvó. No esperó a que Pedro se hundiera más. No le dio un sermón sobre su falta de fe mientras se ahogaba. La ayuda fue inmediata y solo después de tenerlo a salvo le dijo con ternura: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No era un regaño cruel, sino una pregunta para reflexionar. Era como decir a Pedro: estabas haciéndolo tan bien, estabas caminando sobre el agua, ¿por qué dejaste que el miedo te distrajera de mi poder? Una vez que Jesús y Pedro subieron a la barca, sucedió otro milagro. El viento se calmó, la tormenta cesó por completo. El mar, que antes era un caos, ahora estaba en perfecta paz. Los otros discípulos, que habían sido testigos de todo, quedaron absolutamente maravillados, y su reacción fue de adoración. Cayeron de rodillas y declararon verdaderamente: «Eres hijo de Dios». Ya no era solo su maestro o un profeta. Habían visto su poder sobre la naturaleza y sobre el miedo humano. Habían presenciado su divinidad de una manera innegable. Esta historia es mucho más que un simple milagro. Es una metáfora perfecta de nuestra propia vida de fe. El mar representa las crisis, los problemas, las tormentas que todos enfrentamos. La barca es nuestra zona de confort, nuestras seguridades humanas, el trabajo, la familia, la salud. A veces, como los discípulos, nos sentimos solos en medio de la tormenta, remando con nuestras propias fuerzas y sintiendo que no vamos a ninguna parte. Y entonces Jesús aparece, a menudo no de la manera que esperamos. Puede que al principio no lo reconozcamos y hasta nos dé miedo, pero Él siempre viene a nuestro encuentro y nos dice: «Soy yo, no temas». Nos invita a confiar en Él, a salir de nuestra barca, de nuestra zona de confort y a caminar sobre las aguas de lo imposible. La experiencia de Pedro es clave. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero cuando se enfocó en el tamaño de las olas, en la fuerza del viento, en sus problemas, empezó a hundirse. ¿No te pasa eso a ti también? Cuando nos enfocamos en el diagnóstico del médico, en la carta del banco, en el conflicto familiar, el miedo nos paraliza y sentimos que nos ahogamos. La lección es clara: mantén tus ojos en Jesús, no en la tormenta. ¿Y qué pasa si, como Pedro, dudamos? ¿Qué pasa si nos hundimos? La historia nos da la respuesta más esperanzadora. Incluso en nuestro fracaso, cuando gritamos: «Señor, sálvame», Él extiende su mano al momento para rescatarnos. Su gracia es más rápida que nuestro miedo. Su rescate no depende de la fuerza de nuestra fe, sino de la fuerza de su amor y su poder. No nos abandona cuando fallamos. Al contrario, es en nuestra debilidad donde más claramente experimentamos su salvación. Finalmente, cuando Jesús entra en la barca de nuestra vida, la tormenta se calma. Su presencia trae paz. No significa que nunca habrá más tormentas, pero sí significa que con Él a bordo podemos navegar cualquier tempestad. La tormenta que antes nos aterraba pierde su poder sobre nosotros. Así que la próxima vez que te sientas en medio de una tormenta, recuerda esta historia. Recuerda que Jesús está caminando hacia ti sobre las aguas de tus problemas. Escucha su voz diciéndote: «No tengas miedo, atrévete a salir de la barca y a poner tu fe en Él, manteniendo tus ojos fijos en su poder y no en el tamaño de tus olas». Y si llegas a dudar y sientes que te hundes, simplemente grita: «Señor, sálvame». Su mano siempre estará extendida para rescatarte y llevarte a un lugar de calma y seguridad, porque aquel que caminó sobre el agua es el mismo que hoy te invita a caminar con Él por encima de tus circunstancias. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Dale like al video y suscríbete para más contenido que alimenta el alma. Hasta la próxima.